Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Soy el profesor Jaime Ojeda y hoy día voy a em, ayudarlos a prepararse para la prueba de monitoreo que está preparando la red. Y eso, la intención es que a ustedes les vaya muy bien, que puedan demostrar que están aprendiendo, saben muchísimo, solo tienen que demostrarlo en una prueba. Y eso, todo este PPT está pensado y incluye toda la materia que va a entrar en la prueba y está pensado para ayudarlos a repasar. Muchos de ustedes tuvieron clases presenciales donde alcanzaron a ver esta materia, otros no, pero de todas formas no se preocupen, porque la intención de este PPT es presentarle absolutamente todo lo que va a entrar en la prueba, ¿ya? Así que atentos. Los temas son muy cortos, el PPT está pensado para pasarlo con un nivel de profundidad relativamente normal, sin entrar en grandes detalles, y eso, comencemos con la primera parte. Primer tema que va a considerar su prueba van a ser los textos literarios y no literarios. No es una materia nueva para ustedes, son cosas que han visto desde básica, pero no tiene nada de malo que los repasemos. Comenzamos con el primero, texto literario. ¿Qué vamos a considerar como texto literario? Un texto literario es un texto que, como bien sabrán ustedes, tiene y entrega al autor completa libertad. ¿A qué nos referimos con completa libertad? Quiere decir que el autor de un texto literario puede mm, incluir técnicas nuevas o puede ocupar este texto para poder expresar lo que él quiera. Este proceso de expresión generalmente está ligado a sus sentimientos. Por lo tanto, solemos decir que el texto literario está asociado a la función expresiva. Eso sería lo básico. También es importante mencionar que el texto literario, o lo que se considera como literatura, tiene generalmente una función estética. ¿Qué quiere decir esto? Que se centra en la belleza de lo que quiere comunicar, más allá del contenido y que esto sea teórico o educativo, ¿ya? El fin es estético. También es importante mencionar que siempre los textos literarios son ficticios, incluso los textos que están basados en hechos reales como algunas novelas, por ejemplo, ¿ya? Siempre son ficticios, esto quiere decir que son inventados, aunque a pesar de que sean inventados, van a tratar de ser verosímiles. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que sean historias creadas exclusivamente para la finalidad del texto, siempre van a tratar de que estas historias sean creíbles, que parezcan reales o que tengan coherencia. Por último, y muy de perogrullo, los textos literarios son subjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que representan la opinión y representan la visión de mundo del autor. Hasta acá estamos claros, ¿cierto? Entonces consideren eso. Un texto literario le da completa libertad al autor para poder expresarse como quiera. Bien, esto sí que es conocidísimo por ustedes, que es la clasificación de los textos literarios. Actualmente contamos con tres tipos de textos literarios. Los textos narrativos, que se caracterizan por estar cercanos a la función referencial, o sea, que cuentan una historia, nos describen elementos, nos describen mundos a través de la voz del narrador. Ahí viene su nombre. Luego tenemos los textos líricos. Los textos líricos están mucho más cercanos a la función expresiva del lenguaje y el mismo nombre nos dice, están pensados para expresar sentimientos. De aquí se desprenden los poemas y las canciones. Y por último tenemos los textos dramáticos, que son un texto un poco más enredado o quizás distinto, porque lo que pretenden es em, crear un mundo para que sea representado en escena. Ya el texto dramático es este texto donde están las pautas para que posteriormente nosotros podamos montar en un escenario esta construcción de mundo. Perfecto. Hasta aquí llegamos con los textos literarios. Posteriormente, y en contraposición, tenemos los textos no literarios, que en palabras muy simples se diferencian porque son textos más bien racionales, entre comillas, si se quiere decir. La función de un texto no literario es la transmisión de información.
Este tipo de texto está pensado para que una persona pueda aprender sobre un tema o pueda acceder a información nueva. Como están pensados como su finalidad es transmitir información, es obligatorio que un texto no literario sea objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la opinión del autor o la visión de mundo del autor no se ve involucrada en el texto, sino que puramente está entregando información pura, por decirlo de una forma. Generalmente los textos no literarios están asociados a la función referencial del lenguaje. Y si no se acuerdan de la función referencial del lenguaje, no se preocupen, eso es como materia de sexto. Lo puedo entender. La función referencial del lenguaje es cuando un texto se refiere a algún elemento. Cuando un texto y toda la construcción de este texto se utiliza para hablar de una cosa que existe. Ya, por ejemplo, los textos informativos, las noticias o las descripciones. Y por último, los textos no literarios siempre están construidos a partir de información verídica e información comprobable. Quiere decir que hablan de información real, que siempre contienen información real. Los textos no literarios tienen una clasificación un poco más grande. Muchas cosas se pueden considerar textos literarios, pero partamos por los más evidentes. En primer lugar, los textos informativos, que probablemente sean los textos no literarios por excelencia. Aquí incluimos a todos los textos periodísticos que pretenden entregarle información a la gente y que tienen como objetivo hacer que la gente acceda a nueva información. También tenemos los textos instructivos o textos directivos, que pueden sonar extraños pero son muy cotidianos. En este tipo de textos incluimos los manuales, incluimos las recetas. Son textos que tienen una serie de procedimientos que tiene que seguir el lector. Luego tenemos los textos expositivos, que son textos que contienen puramente información. Son textos más bien densos que pretenden condensar un tipo de conocimiento y poder transmitirlo. Después tenemos los textos normativos, que su nombre lo indica, provienen de la norma y son textos que indican y contienen normas de comportamiento o normas en general, como las leyes. Tenemos los textos argumentativos, de los cuales ustedes son expertos, han visto esta materia desde siempre, que pretenden generar algún tipo de reflexión en torno a una idea y argumentos que puedan sostener esta idea. Y finalmente tenemos los textos divulgativos, que si bien lo puse aparte, forman parte de los textos expositivos. Y los textos divulgativos son textos que contienen información, pero que tienen la finalidad de divulgarlo a muchísima gente. En palabras simples, quieren transmitir el conocimiento para que sea accesible a cualquier persona, que es un poco lo que hacen páginas como Pictoline, entregar teoría, entregar información científica y traspasarla a un lenguaje mucho más llevadero y mucho más cotidiano. Bien, niños, este es el primer tema de la prueba. Por favor, repásenlo. Si se dan cuenta, no es difícil. Son cosas que ustedes conocen, así que debe irles bien, al menos en esta primera parte. El segundo tema de la prueba tiene que ver con la literatura contemporánea. Muchísimos de ustedes alcanzaron a ver esta materia, es una materia más bien fresca en la cabeza de algunos de ustedes. En caso de que no sea así, condensé en esta explicación los detalles más importantes de esto. Así que comencemos. ¿Qué vamos a entender por literatura contemporánea? Vamos a entender por literatura contemporánea a toda la producción literaria, o sea, todos los textos que se crearon en un periodo determinado. Este periodo determinado se da en la primera mitad del siglo XIX, o sea, desde el año 1901 en adelante, ¿ya? Pero no solamente cualquier texto que haya sido creado en esa época lo vamos a considerar literatura contemporánea, ¿ya? Los textos de literatura contemporánea, como característica principal, tienen el hecho de que están fuertemente influenciados por su contexto histórico, por las cosas que sucedieron en esa época. Y
La influencia que reciben este tipo de textos proviene principalmente de avances científicos, como la teoría de la relatividad de Einstein, como los postulados del psicoanálisis de Freud, como el postulado del subconsciente de Freud. También reciben influencia de avances tecnológicos, de inventos como el cine, principalmente el cine, y también intentan y condensan el pensamiento y la sensación que le quedó a la gente de algunos episodios bélicos, especialmente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. También podemos incluir el periodo entre guerras, que fue un periodo bastante pesimista. Toda esta unión de elementos da como origen a lo que actualmente consideramos y conocemos como literatura contemporánea. Ahora, ¿qué gracia tuvo la literatura contemporánea? Porque es tan importante y es motivo de estudio para nosotros. Porque en este periodo y a partir de estas influencias comenzaron a surgir nuevas técnicas narrativas principalmente que dieron origen a la literatura como la conocemos actualmente. Primero, partamos por lo más simple. Los estudios de Freud y la toma de conciencia que tuvo la gente sobre la existencia del subconsciente dio origen a que los autores comenzaran a plantear acontecimientos a través de múltiples puntos de vista. ¿Qué quiere decir esto? Que se alejan de los textos anteriores donde predominaba el narrador omnisciente, ese narrador que lo sabe todo, que conoce todo lo que piensan los personajes, que conoce el futuro y el pasado, para pasar a un nuevo tipo de narrador, que son los mismos narradores personajes. Se enfatiza mucho en el narrador protagonista, y no solamente en un narrador protagonista, sino que en muchos personajes. Y todos estos personajes nos cuentan su visión sobre un hecho puntual. De esta forma podemos conocer un mismo hecho desde la opinión o desde la visión de muchos personajes y podemos tener una comprensión mucho mayor de un hecho puntual. Otro de los avances, otro de las innovaciones de de la literatura contemporánea es la estructura no lineal, que está tomado desde el cine. Una vez que el cine empieza a tomar fuerza, el cine empieza a experimentar con la estructura de la narración de la historia de la película. Y una de las técnicas que utiliza el cine es el flashback, que ustedes lo conocen, son estas pequeñas pausas que se generan en la historia para recordar algún elemento que sucedió antes de los hechos que estamos analizando, antes del presente, si lo queremos decir de alguna forma. La literatura imita esto desde el cine y empieza a crear textos no lineales, o sea, son textos donde no ocurren los hechos en orden cronológico, uno, 2, 3, 4, 5, sino que considera importante volver en el pasado para poder explicar algunas cosas. Incluso hay textos que se centran en el futuro, nos van adelantando constantemente algunas cosas. Este tipo de técnicas se afianzan y se establecen mucho más en el periodo que conocemos como literatura contemporánea. Otra de las novedades que tiene este tipo de literatura, que ya se los adelantaba un poco, es la interioridad del narrador. Nos metemos mucho más en la psicología del personaje para tratar de entenderlo, para tratar de saber qué es lo que piensa, cuáles son sus motivaciones y por qué toma las acciones que toma. Todo esto muy influenciado por el psicoanálisis de Freud. Por último, las temáticas que empieza a abordar la literatura contemporánea en general tienen que ver con el periodo histórico que está pasando. Recordemos que el siglo XX se caracteriza principalmente por las dos guerras mundiales. La gente de la época se dio cuenta de que todo el avance científico, toda la tecnología, todo el poderío del humano nos llevó a la creación de las dos cosas más destructivas que hemos tenido, que son las dos bombas nucleares. Toda esta decepción de la inteligencia humana llevó a generar en la gente un sentimiento de bastante depresivo, bastante pesimismo. Y estos temas se ven reflejados en la literatura. Temas muy recurrentes son el absurdo de la realidad, cómo la realidad que nos domina no tiene ningún sentido, o
ya no nos gusta el sentido que tiene y ya no entendemos para dónde va. También la cercanía de la muerte a raíz de todo este proceso y todos estos periodos que hemos vivido. Y también la hostilidad de la realidad. Cómo la realidad que vivimos no está siendo suficientemente buena para vivir. Bien, eso sería a grandes rasgos la literatura contemporánea. Puede que en estos tiempos no sea algo tan motivador, ¿cierto?, de leer, pero es digno de analizarlo. Eso, niños, sería el segundo tema de la prueba. El tercer tema de la prueba tiene que ver con una materia que no vimos presencialmente, pero que probablemente muchos de ustedes conozcan o tengan algunas nociones. Tiene que ver con las vanguardias y específicamente las vanguardias literarias. Vamos a pasar los aspectos generales de esta materia porque muy probablemente una vez que ustedes rindan esta prueba, los profesores de lenguaje vamos a profundizar en estos aspectos, ¿ya? Así que ahí los vamos a explicar con toda la detención posible. Como ahora el objetivo de esta presentación es ayudarlos a que se preparen para el monitoreo, vamos a pasar los aspectos generales simplemente. Comencemos. ¿Qué es una vanguardia? Una vanguardia, las vanguardias son movimientos artísticos. Comencemos explicando qué es un movimiento artístico. Un movimiento artístico es una especie de agrupación de personas, de agrupación de artistas que pretenden influenciar y proponer aspectos nuevos para la mayor cantidad de disciplinas artísticas posibles. Les pongo el siguiente ejemplo. El hip hop en su tiempo fue un movimiento artístico, porque si ustedes se ponen a pensar, la cultura del hip hop tuvo su influencia en las artes plásticas, a través del graffiti, a través del tag, tuvo influencia a través de de las artes escénicas, a través de la danza, de los beat dancers, también tuvo influencia en la parte artística escénica a través de los freestyle, a través del rap, las batallas, y también tuvo influencia artística a través de la música, ya la música que tomó elementos del jazz, tomó elementos del blues y los mezcló generando la música que conocemos actualmente que asociamos al hip hop. Eso es un movimiento artístico, son grupos de personas que influencian distintas disciplinas artísticas, todas ligadas bajo un mismo grupo de ideales. Retomando el tema, una vanguardia es un movimiento artístico, que en ese tiempo fueron movimientos muy rupturistas. ¿Qué significa que sean rupturistas? Que pretendían romper la forma en que se venía haciendo arte antiguamente. Y todas estas vanguardias nacen a partir de lo que explicábamos en el punto anterior. Este sentimiento de cambiar las cosas que estaban mal. Una vez que la gente no se sentía a gusto con la realidad que tenía, no se sentía a gusto con los temas que estaban ocurriendo, se planteara la idea de cambiar la forma de pensar y cambiar la forma de hacer arte. Un poco rechazando todas estas cosas que no les acomodaban. Y eso fueron las vanguardias. ¿Qué característica tenían las vanguardias? Las vanguardias, aparte de ser un grupo de personas que tenían ideas en común y formas de ver la vida en común, se unían y tenían algunas cosas que las identificaban. Primero, como lo mencionábamos anteriormente, todas las vanguardias pretendían rechazar el paradigma establecido para hacer arte. Básicamente esta era su actitud. No nos gusta el arte tan formal. Nosotros queremos que el arte sea más desordenada. Así que se va a hacer así, 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 así. Así. Esa era la actitud que tenían las vanguardias en ese tiempo. Obligación para cada vanguardia es establecer un manifiesto. Vamos a explicar en un par de minutos más qué es un manifiesto. Pero básicamente es un documento en el que declaran cómo va a ser su vanguardia, qué principios van a seguir, qué cosas van a hacer, a qué cosas se van a enfrentar, qué cosas van a rechazar. Es una declaración de principios. Todas las vanguardias coinciden en que tuvieron actitudes audaces e innovadoras. Fueron muy rupturistas, fueron muy eh, aguerridas en su planteamiento de ideas. Y todas pretendían innovar, todas pretendían ser
los que descubrieran la nueva forma de hacer arte y la nueva forma de pensar. Y por último, otra cosa que se caracterizó en todas las vanguardias en general fue la tendencia a la experimentación y la tendencia al lúdico. En este caso vamos a entender lo lúdico como principalmente el humor, ¿ya? En general las vanguardias pretendían desligarse del arte excesivamente teórico, excesivamente académico y muy de museo, y querían llevar el arte a distintos ámbitos y a distintos lugares, tratando de quitarle esta formalidad que siempre se le ha asociado al arte. Les comentaba hace poco que era obligación de cada vanguardia escribir un manifiesto. Los manifiestos eran documentos en los que la vanguardia declaraba cómo iban a hacer el arte, qué iban a considerar ellos que era el arte y cómo se debía hacer el arte. Además, en este manifiesto, la vanguardia o el grupo que conformaba una vanguardia declaraba una especie de enemigo. Decía, nosotros no nos queremos parecer a tal tipo de arte, nosotros no queremos repetir este tipo de cosas, porque consideramos que eso está obsoleto. El manifiesto entonces era un poco declarar con anterioridad qué era lo que ibas a hacer, a qué te ibas a dedicar. Es como una especie de fundación de tu movimiento. Este tipo de manifiestos podía, generalmente se daba como un discurso, eh, era un documento, una especie de texto que escribían los integrantes de la vanguardia, pero muchas veces tenían forma de poema, o muchas veces también eran expuestos como performance, como una especie de actuación de intervención urbana en la que los integrantes de la vanguardia explicaban de qué se trataba su movimiento. Si bien estamos ocupando el concepto de documento, no quiero que piensen que esto era como una especie de Word o una especie de constitución muy formal, sino que más bien era un poema, un libro, a veces era una especie de texto. Estos textos a veces eran muy informales, a veces eran muy incoherentes, porque trataban de romper cada aspecto posible del arte que rechazaban. Bien, una cosa muy característica de la vanguardia y que comparten en todas las vanguardias entre sí es que son muy provocativas, ¿ya? Ninguna de las vanguardias pretende a través de la buena onda plantear sus principios, sino que todos van muy al choque, muy de manera contestataria, polémica, burlándose de periodos artísticos anteriores y todas consideraban que eran la mejor vanguardia de la vida. Y por último, en estos manifiestos también se incluían ideas teóricas, ideas políticas a veces e incluso ideas filosóficas, porque, como lo vengo repitiendo, tratan de reflejar la manera de pensar de este grupo de personas. Para que lo llevemos un poco, algo un poco más cotidiano. Imagínense que la vanguardia es como un grupo de amigos que se junta y se coloca un nombre y deciden que cada aspecto de su vida va a ser de en un estilo determinado. Probablemente muchos de ustedes han estado en algo parecido. Ya, ahora imagínense hacer esto de manera más mediática. No vamos a profundizar en este aspecto porque son muchísimas vanguardias, muchísimas, muchísimas vanguardias, pero algunas de las vanguardias más conocidas son el futurismo, una vanguardia que tenía que ver mucho con una actitud muy, muy violenta. Tiene otros matices, pero no los vamos a profundizar. El dadaísmo, que fue una vanguardia que se caracterizó mucho por esta idea de burlarse de cosas que estaban muy como santificadas, como los museos, por ejemplo. El cubismo, que en palabras muy simples se encargó como de plantear los objetos desde múltiples perspectivas para reflejar de que cada persona tiene una visión y tiene una forma de ver las cosas. Y el surrealismo, que pretendía crear mundos nuevos y completamente imaginarios, muy cercanos a lo que la gente podía ver a través de sus sueños. Estas explicaciones que le estoy dando yo son muy básicas, solamente las estoy dando como una forma de ilustrar que era una vanguardia, pero no se preocupen porque no les van a preguntar en la prueba por vanguardias específicas, sino que únicamente por el concepto de vanguardia.
y muy probablemente nosotros, eh, parte de la materia que se venga en estas clases posteriores va a ser profundizar en las vanguardias. El siguiente tema que va a incluir su prueba van a ser subgéneros literarios. Le coloqué ese título porque son preguntas que tienen que ver sobre algunos géneros que probablemente conozcan. El primero de ellos es la utopía, palabra que se ha puesto muy de moda estos días. La utopía es un género literario o un mundo literario, si se quiere decir, creo que sería más específico tratarlo de mundo, en el que los autores proponen una visión idealizada de la sociedad. Proponen y se imaginan cómo sería la sociedad en el futuro, puede ser un futuro muy lejano, puede ser un futuro medianamente lejano. ¿Cómo sería la sociedad si fuera absolutamente perfecta? Y las utopías son eso, son un ideario, son una imaginación de cómo sería la sociedad si todo estuviese bien. Generalmente en el planteamiento de una utopía, la sociedad ha alcanzado niveles máximos de satisfacción, todas sus necesidades naturales y todos sus requerimientos son saciados, ya están satisfechos, no tienen que preocuparse por salud, por cobijo, por nada de eso. También se caracterizan porque todas las personas de esta utopía viven en condiciones iguales, no hay gente que esté por sobre otras, ni gente que esté bajo otras. Y generalmente todas las utopías plantean que la forma de llegar a esta perfección está estrechamente ligada al progreso tecnológico. Generalmente los autores de utopías proponen que la perfección de la sociedad va a llegar gracias a avances tecnológicos que permitan satisfacer estas cosas. Tristemente, niños, tengo que contarles que el concepto utopía también implica que esto es imposible de conseguir, ¿ya? Muchas veces se utiliza la palabra utopía como sinónimo de algo imposible, de algo que solamente es un sueño, y lamentablemente es así. Bien. Otro de los géneros que les van a preguntar en sus pruebas tiene que ver con la distopía. Y la distopía, el mismo nombre nos adelanta, es todo lo contrario a una utopía. Probablemente esta palabra sea mucho más familiar para ustedes porque el subgénero de la distopía ha estado muy de moda estos últimos años y a raíz de la pandemia actual muchas distopías y muchas series de distopías han tenido una resurrección y se han vuelto famosas de nuevo. Pero bien, la distopía coincide con la utopía en el sentido de que ambas están ubicadas en un futuro muy distante o en un futuro medianamente distante. Pero la primera diferencia es que en la distopía la sociedad alcanzó un punto de involución máximo. Está en un declive muy notorio. Generalmente en un mundo distópico los humanos viven en pésimas condiciones, los valores prácticamente no existen, la moral ha cambiado totalmente. Muchas de las distopías plantean algunos debates éticos muy complejos. Pero básicamente eso, la sociedad vive muy mal, la gente vive en pésimas condiciones en general. Un detalle importante es que muchas veces en las distopías hay regímenes totalitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona o un grupo de personas tiene el control absoluto sobre la sociedad en general. Este grupo de personas o esta fuerza mayor vive en muy buenas condiciones gracias a que oprime al resto de la sociedad. Y por último, no siempre se da esta condición, pero es muy común también, sumado a todo lo que les mencionaba anteriormente, las condiciones climáticas son desfavorables para la gente común y corriente. Es muy común que en una distopía se encuentren cosas como escasez de alimentos o escasez de recursos hídricos o un planeta Tierra totalmente desértico, etcétera. Como ejemplo, a ver si es que alguno de ustedes conoce estas franquicias. Algunos ejemplos de distopías que actualmente han estado muy famosos son
Los cuentos de la criada o The Handmaid's Tale, una serie de HBO que plantea un mundo en el que los hombres dominan todo el planeta y las mujeres se ven relegadas a cargos muy mínimos y están totalmente controladas por hombres. Tenemos esta serie que es muy famosa, que es Black Mirror, donde nos plantea un futuro medianamente lejano, donde la tecnología invade muchísimo de nuestra vida y cómo, a pesar de esto, a pesar de tanto avance tecnológico, el ser humano va alumbrando lo que realmente es. Y tenemos esta otra película que si no la han visto se la recomiendo mucho, que se llama Mad Max, donde se plantea una distopía en la que el agua es un bien sumamente escaso y para quienes los controlan representan la riqueza máxima. En este mundo la gente se transporta a través de vehículos modificados, el combustible no es un problema para este mundo y la gente compite por el control del agua. A raíz de la distopía, esto no es parte de la materia, pero es por si a alguno de ustedes le interesa este tipo de temas, se han derivado subtipos de distopías que han planteado algunos tipos de realidades. Probablemente el más famoso de este sea el cyberpunk, en el que se plantean sociedades donde los androides conviven con los seres humanos y la gente tiene este problema en que los androides se consideran humanos o la misma gente ha ido modificando su cuerpo con partes de robot y el gran debate de esto es cuándo se puede considerar vida o no. Si les interesa este tema pueden ver películas como Alita o Akira o Ghost in the Shell. Y por último, niños, el último objetivo y el último contenido en el que les van a preguntar en su prueba tiene que ver con la biografía. Y la biografía, probablemente lo conozcan, pero es un texto narrativo que cuenta un relato sobre la vida de un sujeto o sobre la vida de un grupo de sujetos. Este relato se construye a través de la recolección de muchos datos relevantes de la vida de una persona. Como segunda característica importante es que, si bien es un relato y nace de la escritura de una persona, puede contener algunos temas de ficción. No en el sentido de que inventen cosas, no en el sentido de que le agreguen cosas nuevas a la vida de una persona, pero sí podríamos considerarlo ficción porque la vida de esta persona está explicada a través del filtro de otra persona, ¿ya? En el caso de una autobiografía, es la misma persona que escribe su vivencia, pero también podríamos poner en duda si esto es realmente objetivo o no. Finalmente, a pesar de que pueda haber una pequeña parte de ficción, siempre se considera que la biografía es verídica, porque estamos confiando y estamos creyendo de que lo que las personas nos escriban es real. Por términos simples, la biografía es la construcción de la vida de una persona a través de los datos más relevantes de ella, de su vida. Y por último, no lo quise incluir como una diapositiva, pero van a haber algunas preguntas ligadas a el texto argumentativo. Y ustedes son sequísimos en ese aspecto, así que no quise explicarlo de nuevo. Pero mientras tengan claro que un texto argumentativo siempre se va a construir a partir de una tesis, o sea, una opinión o una idea que se va a defender, y que esta defensa de esta idea, de esta tesis, se va a realizar a través de argumentos, o sea, ideas que le dan validez a esta opinión, van a estar muy bien. Y eso, niños, esto es toda la prueba. Espero que les vaya muy bien. Sus profesores vamos a estar eh, muy dispuestos a ayudarlos con cualquier duda que tengan. Y prepárense, ¿ya? La prueba no está difícil y ustedes son muy secos, pero tienen que demostrarlo en este formulario. Ojalá que su cuarentena vaya excelente. Cuídense mucho.